Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ahí está Martiño, la nueva borrasca que va a dejar agua por casi todo el país y durante unos cuantos días, justo cuando empieza la primavera, a eso de las 10 de la mañana. Bueno, vamos a ver varias cosas. Una de ellas, una importantísima cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno, donde se tiene que analizar la propuesta de la Comisión en materia de defensa. Cómo desarrollar en cada uno de estos países la defensa, cómo poner el dinero, que no van a ser fondos Next Generation como con el COVID. No, fondos destinados al rearme. Europa no traga con la última bobada, bueno, está entre la bobada y el truco de tramposo de Sánchez, de incluir el cambio climático como criterio de defensa. El dinero es para comprar aviones, misiles, armamento, munición, en fin, lo que viene siendo la defensa de toda la vida del señor, un gasto militar. Si entra pues la ciberseguridad, la protección de fronteras y tal y que... Es decir, el objetivo de la Comisión, ¿cuál es? Que en el 2030 Europa haya conseguido poner en marcha una defensa que ahora es inexistente. Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos. ¿Por qué? Porque quiere poner a prueba la solidez de la alianza. El famoso artículo 5 del tratado, por el cual, si a un país de la OTAN se le agrede, todos los demás países de la OTAN le defienden. Y Sánchez la verdad es que va a Europa sin que sepamos los españoles qué es lo que va a defender, ni qué compromisos piensa adquirir, ni en nombre de quién, porque su gobierno está dividido sobre el asunto y la mayoría parlamentaria que tiene no le apoya. Hoy se verá la votación de una moción del Bloque Nacionalista Gallego que está con aquello de salir de la OTAN no, bases fuera y tal y que cual. ¿Qué va a hacer Sumar, que forma parte del gobierno de España? ¿Votar a favor o no va a votar a favor? O sea, en esta hora que se necesitan adultos y no este tipo de mentecatos, Sánchez podría contar con el PP si quisiera, pero no quiere ni intentarlo, porque le produce un shock a su cainismo enfermizo. Y al margen de lo que ocurre en Ucrania, el mundo, la verdad es que se está produciendo un cambio histórico. Y a nosotros nos pilla este peor momento con el peor gobierno de la historia. Y el peor presidente del gobierno por la historia, que solo piensa en sobrevivir un día más. ¿Cómo puede atacar a la oposición que le ganó en las elecciones? Y que sigue estando por encima del gobierno en todas las encuestas, menos en las golfadas de Tezanos y compañía. Miren, Sánchez ha conseguido que las sesiones de control del gobierno, al gobierno, se hayan convertido en sesión de control a la oposición. Lejos de dar cuenta de sus actos, dedican esas sesiones a arremeter contra la oposición, que ¿qué hora es? Manzanas traigo. O mejor dicho, Mazón y Ayuso traigo. Le preguntan por las injerencias del gobierno en Telefónica y en Prisa, Mazón y Ayuso. Le preguntan por la cesión de competencias de inmigración a Cataluña, Mazón y Ayuso. Por las diferencias del gobierno en materia de defensa, Mazón y Ayuso. Por las corruptelas de Moncloa, Ayuso y Mazón. Luego hay diatribas entre Esquerra y Junts, y más cosas, pero por lo demás, fuera del Congreso de los Diputados, acaso la declaración política de la jornada fue la de Emiliano García Paje, que también se revela contra el reparto de menores inmigrantes dictado por Puigdemont. Y en materia de corrupción, hoy destacan dos noticias. El nuevo informe de la UCO sobre Ábalos y sus finanzas y luego una muy importante que le dimos cuenta ayer, la denuncia ante Europa de la sentencia del Constitucional sobre los ERE. Lo de Ábalos da mucha literatura en los medios, que se le han descubierto 256 cuentas bancarias con el PSOE. Bueno, habiendo sido secretario de organización del PSOE, los partidos tienen cuentas y
Y el que las lleva pues es el secretario de organización. Bueno, lo que hay que ver es qué contenido tiene eso, a qué se dedicaban y cómo. Otro chale en Colombia, además del de Perú, que ya había desvelado el debate, que si el dinero que Koldo le daba a los hijos de Ábalos, que si el crédito a su última novia. En definitiva, una auténtica catarata de sospechas sobre el tren de vida de este personaje que tuvo la desfachatez de presentar la moción de censura contra Rajoy, apelando a la dignidad en la política. Aquella moción de censura no solo nos ha traído el muro, aquel muro, ya saben, la política del muro, sino una fuente inagotable de escándalos, de dinero, de putas, de chalets, de mangancias variadas, y todo pagado con los impuestos de usted, no vaya a olvidarlo. ¿Acaso cree que es que eso ha nacido de los árboles? No. Incluso los que cobran el salario mínimo interprofesional, que desde ahora también van a pagar el IRPF, por cierto. Bueno, la otra noticia, les decía, muy importante, es la decisión de la Audiencia de Sevilla de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Contra qué? Contra la sentencia del Constitucional que anuló la condena de los ERE de Andalucía, que ha sido una de las mayores cacicadas de las muchas que ha perpetrado Pumpido y su cohorte de pumpidetes, porque ha anulado la labor y la condena de la justicia en un caso de corrupción más grave de España. Y la Audiencia de Sevilla lo que ha decidido es pelear el asunto ante Europa. Y pide la aclaración en dos asuntos clave. Si la interpretación del delito de malversación que ha hecho el Constitucional, que es una interpretación, vamos a llamarla creativa, se ajusta a la doctrina europea en materia de lucha contra la corrupción. Fíjese si será creativa, que hace unos días una secretaria municipal de un pueblo de Canarias pidió amparo al Constitucional apelando a esa doctrina y el propio Constitucional se la ha denegado. Vamos, que es que ni ha admitido el recurso. Es decir, tenemos un tribunal que tiene una doctrina si el recurrente es socialista o amiguete de Pumpido y la contraria si no lo es. Y luego, en segundo lugar, la audiencia quiere que Europa se pronuncie sobre el hecho de que el Constitucional se haya extralimitado al modificar la interpretación de las pruebas en el proceso judicial. O sea, el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia, aunque se llame tribunal. No está para juzgar, ni es un tribunal de casación del Supremo. Y cada vez va asumiendo más esas funciones con absoluta ligereza y enmendando la plana a los jueces de verdad. De momento, esta cuestión prejudicial que se une a las que ya se han planteado sobre la ley de amnistía va a dejar en suspenso todo el proceso. Es decir, no se tendría que aplicar la decisión del Constitucional de anular la sentencia, lo cual no es baladí.